Ustedes se han puesto a pensar por qué los japoneses y los argentinos son más susceptibles a cáncer de colon o estómago. ¿Por qué comen carne? Porque comen carne, ¿sí? O comen mucho arroz los japoneses. Sí, y eso, entonces, ¿eso qué tiene que ver? ¿Que la alimentación contribuye a la aparición de enfermedades? Sí. Sí, ¿no? Que la alimentación contribuye a la aparición de enfermedades y o cáncer, ¿sí? También se han puesto a pensar que cuando un peruano se va a distintas partes del mundo, igual que un indio me refiero no al peruano, sino al hindú, ¿no? Al que nace en la India. La probabilidad de que tengan alguna enfermedad relacionada a gastroenterocolitis es mucho más baja, porque nosotros literal comemos cosas contaminadas. ¿Se han puesto a pensar eso? Por ejemplo, ¿no? Como un ejemplo. En Puno o en el Cusco, ¿qué les gusta comer? Chuño, papa, ¿sí? Pachamanca, ¿sí? Todas esas comidas, ¿dónde son hechas? En la tierra, ¿sí? Entonces, si bien implica que las cocinen o que le coloquen, no sé, fuego y vapor de, o mejor dicho, calor para que las cocinen, igual son cultivadas y criadas en la tierra, ¿sí? Entonces eso implica de que nosotros ingerimos microorganismos que luego se alojan en nuestro intestino y conviven con nosotros, ¿sí? Y después, ¿sí? ¿Saben qué son los gases? O sea, cuando uno tiene gases para respirar, ¿qué es? ¿Qué está pasando en el intestino para que uno tenga gases? Las bacterias están metabolizando algo, ¿cierto? Moléculas que hayamos ingerido. Y el detalle es que liberan distintos tipos de moléculas como nitrógeno, oxígeno, y eso pues obviamente hace que el intestino se infle, ¿sí? Cuando a una persona le quitan la vesícula, ¿sí? O sea, le hacen una colecistectomía, ¿no les dicen que tienen que cuidarse de algunas cosas? ¿Sí? De no consumir grasas, ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque bilis va a seguir secretando, ¿no? O sea, la vesícula es el almacén de la bilis, pero bilis va a seguir secretando porque la producen a nivel del hepático. ¿Por qué ahora le voy a dar una No tanto, sino porque produce menos, pues, ¿no? O mejor dicho, tiene menos almacén, porque antes cuando producía bilis tenía el almacén que era la vesícula. Ahora literal solo produce el hígado y pasa hacia el colédoco y del colédoco de frente va hacia el intestino, ¿sí? Entonces ya no hay un almacén previo, por lo tanto si es que él se excede o ella se excede en consumir muchas grasas, ya no va a tener mucha bilis con la cual puede emulsificar, ¿sí? Igual el cuerpo se adapta, o sea, igual si no tiene vesícula el cuerpo se va a adaptar. Si la persona tiene susceptibilidad a seguir produciendo cálculos de colesterol, que son la bilis por lo general, o cálculos de depósito de calcio, igual lo va a hacer. Por eso a veces hay pacientes que les hacen colecistectomía, les quitan la vesícula, pero terminan haciendo igual cálculos luego y otro proceso de cólico porque tienen cálculos en el colédoco. Y ahí ya no tienes vesícula que sacar, sino hacer un procedimiento que se llama CEPRE, que es como una endoscopía, a retirar esos cálculos residuales que están en la vía biliar, ¿no? Pero igual forma en la bilis también hay microorganismos que ayudan a que se emulsifiquen algunas grasas y por lo tanto ayudan a que ese paciente pueda digerirlo adecuadamente, ¿sí? Entonces se dan cuenta hay microorganismos en todo lado, sobre todo en la vía digestiva. Y la dieta es lo que contribuye a que aparezcan o no enfermedades en algunas poblaciones, así como hemos visto los japoneses, los argentinos, ¿sí? Ahora, ¿qué tiene que ver eso con inmunología? Pues que en esa respuesta también van a estar implicadas algunas inmunoglobulinas, porque tejido linfoide tenemos en todos lados, ¿sí? Bueno, en la mayor parte de lados, mejor dicho. ¿El apéndice sirve para algo? ¿Para qué? Creo que era algo relacionado con la inmunología. No me acuerdo mucho. Porque en realidad el apéndice es un sitio, es un órgano linfoide donde secundario, donde se acumulan linfocitos y tienen una forma de respuesta de inmunosupresión o de inmunoregulación a nivel del intestino, ¿sí? Cuando se inflama el apéndice, da apendicitis, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la primera causa de apendicitis? Una obstrucción. Una obstrucción por
por la entonces. Depende de la edad de la respuesta, ¿sí? Porque si es un niño o un adulto mayor, generalmente es una hiperplasia linfoide, lo que genera una obstrucción del apéndice y luego lo retiran. Y a veces como adulto también influye que puede haber un apendicolito, ¿sí? Que puede ser una pepa, como dicen, ¿no? O simplemente materia fecal que se acumula, ¿sí? Antes se pensaba que todo era apendicolitis, hoy en día se sabe que la mayor parte de causas de apendicitis es la hiperplasia linfoide. Por eso a veces hay pacientes que tienen apendicitis y si es que la hiperplasia linfoide cede, no termina en sala. O sea, literal, se desinflama y ahí quedó, ¿sí? Y también es la causa por la cual cuando a veces están en cirugía les dicen, métanlo a la sala, es apéndice. Y cuando sale el reporte anatomopatológico, el apéndice no estaba más que un poquito rojito, ¿no? Pero no estaba comprometida. ¿Ok? Listo. Entonces, por ejemplo, ahí en el tubo digestivo nosotros vamos a tener algunas estructuras que pueden contribuir con el aporte del sistema linfoide. Por ejemplo, tenemos las amígdalas, las placas de Peyer, los folículos de la propia lámina propia. Y si se dan cuenta, también tenemos una que otra célula importante, ¿sí? Por ejemplo, las células de Panet son unas, las células M son otras, y las células epiteliales intestinales son otras. Las células epiteliales intestinales creo que sí lo saben, porque han llevado física, son las que secretan moco, ¿sí? De hecho, el intestino tiene que tener moco, porque si no tuviera moco, pues no permitiría la movilidad de estas vellosidades intestinales, ¿sí? Cuando están llevando micro, ¿cuáles son las E. colis que producen disentería? La colitrotoxina, la enterogregativa, la que tiene la terminología, creo que es La enteromorrágica. La enteromorrágica, ¿qué produce? Aparte de disentería. El síndrome urémico hemolítico. Síndrome urémico hemolítico, ¿sí? Pero la mayor parte de esos microorganismos, si producen disentería, van a producir, si estamos de acuerdo, diarrea con moco y sangre, ¿sí? Entonces, sus principales centros de acción de esos microorganismos es tratar de alterar o interferir con la función de las células epiteliales intestinales, por eso es que secretan más moco, ¿sí? Otras son las células M, por ejemplo, que captan el antígeno a nivel luminal, esa es su principal función. Esta célula que está acá apenas ingresa un microorganismo extraño, porque van a haber muchos, ¿sí? Que son propios de la estructura normal, pues lo va a reconocer como extraño y como antígeno que es, lo presentará luego a alguna otra célula del sistema inmune, ¿sí? Y las células de Panet, que son las células que generalmente son así, entre las vellosidades, son las que producen defensinas, así se llama, ¿ok? Y pues luego viene lo que ya conocemos, si es que hay soporte linfoide, se secretan inmunoglobulinas, principalmente tres, ¿no? Una, la A, porque es una mucosa, el hecho que se llame así, porque así se llama. ¿Se acuerdan que una era esta, no? Todos los linfocitos T asociados a mucosa, ¿sí? En este caso cambia nomás el nombre por G, porque son los linfocitos T asociados a intestino. Solo que está en inglés, que es gut. ¿Ok? Y pues si hay linfocitos, puede haber secreción de inmunoglobulinas. Si estamos en mucosa, va a haber IgA. Y si estamos hablando de que puede ingresar un microorganismo y tiene que sufrir todo el proceso de inmunidad humoral, habrá una M y una G, ¿sí? Y luego, otra de los grupos de células que más hay en el intestino son las células dendríticas. La razón, porque obviamente si es que esta célula M funciona detectando el antígeno, necesita una presentadora, ¿no? Y la presentadora de antígenos por excelencia es la dendrítica, ¿cierto? Listo. Acá pueden involucrar distintos tipos de interleuquinas y receptores también. Todos los que hemos visto y todos los inflamatorios que hemos visto. ¿Ok? Entonces, como dice allí, el intestino tiene principales tres formas de defenderse frente a las infecciones. Una, la mayoría es por la capa espesa de moco. Eso gracias a las células intestinales. Que mantienen a la mayoría de microorganismos de la luz alejados del epitelio intestinal. ¿Sí? Los otros son los péptidos antibióticos producidos por las células epiteliales intestinales que matan a los microorganismos patógenos en la luz o reducen su entrada en el epitelio. Y la otra son principalmente por la IgA, ¿no? La IgA producida por las células plasmáticas en la lámina propia es transportada a la luz y neutraliza los microorganismos patógenos antes de que puedan entrar al epitelio. ¿Sí? Entonces ahora hablemos de medicina pura. Tiene sentido que cuando un paciente, digamos, va a comer una salchipapa y al día siguiente está con diarrea,
todos sigan ciprofloxacino, Bactrim desde el inicio, sin hacerle una prueba de esas. Ya, está bien. Se supone que, pero va a depender de en qué edad esté el paciente, porque se supone que los que están entre los 20 hasta los 40, o sea, recién es solo, o sea, depende si es solo la toxina o entra la bacteria, va a depender. Si ya perdura ya más de una semana, como por ejemplo otro tipo de disentería como lo que es el cólera, o que comprometa más partes del cuerpo, o sea, más sistémico, ahí sí se le tiene que aplicar tratamiento, antibióticos y controlar al paciente. En realidad tiene razón, ¿no? Lo primero que tendríamos que ver es, doctor, ¿y en qué grupo etario está? ¿Sí? Si usted es un niño, la mayor parte son rotavirus, ¿sí? Entonces, darle antibiótico no tendría sentido. Lo único que sí tendría sentido es que en el momento que debuta con diarrea, por lo menos recogerle una muestra y hacerle un examen directo, para que luego con eso veamos si iniciamos un antibiótico, ¿sí? O un cultivo, si es que quiere. Si es que estamos frente a un adulto, en el mismo sentido, con todo lo que acabamos de aprender, ese hecho que tenga diarrea el paciente es porque probablemente sí le cayó mal la comida o hay algún microorganismo, pero su sistema inmunológico se está defendiendo. Por eso es que está jalando agua hacia la luz, ¿no? Y por eso es que está con diarrea, pero no necesariamente significa que necesita antibiótico en ese momento, ¿sí? Entonces, para eso la importancia de, ya sea una infección del tracto urinario o una diarrea simple, es decir, una gastroenterocolitis, lo primero es lo más simple, ¿no? Un examen simple de orina o un examen directo de heces, para ver si es que hay algún patrón inflamatorio. Veremos si es que hay leucocitos o hematinas en rango de patológico, ¿no? Más de 5 o más de 3, dependiendo respectivamente. Y si ese es el caso, pues simplemente podría iniciar antibiótico. Si no, pues pido un cultivo y me quedo tranquilo simplemente con tratamiento de soporte. Hidratación, manejo para el dolor, ¿sí? ¿Ok? Porque si no, vamos a estar en el tema que, bueno, hoy en estos últimos días hay muchos congresos ya, tanto en el colegio médico como acá creo que ustedes han tenido en el hospital. Y todo lo que generalmente hablan es de, no sé si los han tocado. ¿Cierto? Resistencia bacteriana. ¿Quién es el responsable de esto? El paciente, por tomar antibióticos de forma errada. El médico, por recetar de forma incontrolada. ¿O alguien más? Depende. En algunos casos, como nos explicó la doctora, van a la farmacia, piden y la técnica les da lo que supuestamente la mayoría se les da, no cumplen los días que tienen que tomar porque no saben, y esto puede provocar resistencia, sobre todo en las infecciones urinarias, que he visto ser el caso. Exacto, eso quería escuchar, ¿sí? Pero eso es lo que yo pensaba cuando era niño, o sea, cuando era estudiante como usted, me refiero, ¿sí? Y está bien, pero pónganse a pensar, ¿por qué el paciente termina yendo a la farmacia? Sí, o la mayor parte de pacientes que por lo menos hay en el Perú piensan que la medicina es muy lenta o no nos ayuda. Porque pónganse a pensar las noticias que salen todos los días en la República o en cualquier lugar donde haya centro de noticias. Chicos, pasen. ¿Qué es lo que dicen? Que cuando te vas a la emergencia no te demoras 4 o 5 horas, cuando simplemente vas por algo sencillo, ¿no? Que cuando entran por emergencia no todo es emergencia, que son gripes o cosas simples. Entonces, ¿por qué está pasando eso en el sistema peruano, de salud peruano? Porque no lo podemos controlar. Primero, porque estamos totalmente desorganizados, porque no sabemos cómo explicarle a una persona que no sabe de medicina qué es una urgencia y qué es una emergencia, ¿sí? 2, porque cuando se van al hospital dicen que van a perder un montón de tiempo, ¿sí? Porque están 4 o 5 horas. 6, porque rebasan nuestra capacidad, ¿no? Es decir, normal que nosotros deberíamos tener por consulta externa, termina yendo a emergencia porque no le dan cita, ¿sí? Entonces tiene razón, van a la farmacia, pero al final están yendo a la farmacia porque saben de que si se van al médico van a perder tiempo, se van a demorar mucho, y si van a la parte privada cuesta mucho también, ¿sí? Entonces realmente es culpa nuestra, es culpa de los médicos que no tenemos un buen sistema sanitario, porque al fin y al cabo, ¿quién se hace cargo del sistema sanitario, chicos? ¿Quién es el ministro de Medicina? ¿Quién es el ministro de Salud, mejor dicho? ¿No es un médico?
Entonces, supuestamente es un médico, nosotros deberíamos tener todo en orden, ¿no? ¿Quién es el director de un hospital? ¿Es un tecnólogo? ¿Es un médico? Generalmente, incluso cuando ponen de director del hospital a un químico farmacéutico o algún otro del sistema sanitario, nos escandalizamos, ¿cierto? Dicen, ¿por qué? Los médicos somos los únicos que tenemos la capacidad para gerenciar. No, porque ustedes, ¿qué están aprendiendo? Medicina. ¿Algún momento les he enseñado algo de gerencia? Entonces, los médicos no somos buenos gerentes, a menos que cuando estés llevando tu especialidad, escojas la especialidad que se llama administración en salud, ¿no? Entonces serás un médico que te formen para ser administrador en salud. Pero el médico no es un buen gerente, porque si yo soy gerente, digamos, del hospital X, y viene el jefe de logística y me dice, doctor, ¿sabe qué? Tenemos que ponernos a pensar, economizar. No tenemos tomógrafo, el tomógrafo está malogrado. Tenemos dos opciones, tercerizar las tomografías porque los pacientes no están haciendo tomografías, o comprar uno. ¿Cuánto presupuesto tenemos? 3 millones de soles. Ok. ¿Cuánto cuesta un tomógrafo? 3 millones de soles. ¿Y cuánto cuesta tercerizar? Mes a mes, 1 millón. Ya, pero si contratamos el tomógrafo, ¿cuánto demora en instalarlo? Mes y medio. ¿Podemos detenernos? No. Ya, entonces mejor vamos a tercerizar. Entonces, al final, ¿qué ha dicho? Que va a decidir gastar 1 millón por mes, ¿cierto? Al final, ¿cuánto termina gastando el año? 12 millones, ¿sí? Cuando la estrategia tal vez hubiera sido mejor, ok, hagamos que lo instalen en 1 mes y medio el nuevo tomógrafo que vamos a comprar, por lo menos tenemos médicos radiólogos que puedan responder con ese tomógrafo nuevo, y en el periodo que estamos ahorita aperturaremos un sistema de emergencia para tercerizar mientras terminan de instalar. ¿Sí? O sea, gastaremos 3 millones lo que cuesta y buscaremos una forma de soporte con 1 millón adicional hasta que lo terminen de instalar. O sea, gastaremos 4. Entonces, ¿cómo perdimos plata? Por tomar una mala decisión, ¿sí? Y es porque realmente nosotros no sabemos de administración. El que viene al frente nuestro, que es el logístico, él sí es un administrador. Y nosotros simplemente nos ha dicho, tome usted la decisión. ¿Tomamos la decisión correcta? ¿Sí? Entonces, así como ese tipo de casos, van a haber muchos, porque realmente los médicos no somos gerentes. Nosotros nos preocupamos por la salud del paciente. Y en el momento que nos vemos en la necesidad que decimos, no hay recursos, sí, pues reclamamos, pero, o sea, si no tenemos al frente a alguien que nos ayude, que conozca ambos lados, pues nos vamos a dejar engañar por el administrador o nos vamos a dejar llevar por el camino y vamos a firmar cosas que no deben firmarse. ¿Sí? Entonces, eso es a lo que me refiero. ¿Ok? Entonces, realmente este tipo de cosas, resistencia bacteriana, es problema de nosotros, culpa de nosotros. Primero, por no saber recetar antibióticos. 2, por no darle soporte a la población. Y al final terminan yendo a una farmacia o a una botica porque es mucho más fácil y más rápido. ¿Sí? Listo. Ok, si en el aparato respiratorio, pues obviamente también tenemos microorganismos. ¿Sí? Que de hecho, como alguna vez les mencioné, esto es como una balancita. ¿Sí? Nosotros tenemos microorganismos buenos y microorganismos malos. Lo ideal es que siempre estén tiradas hacia los microorganismos buenos. En el momento que empiezan a aparecer más malos, pues ahí obviamente va a haber algo patogénico. ¿Sí? Entonces miren acá dice, la mayor parte de los patógenos son inocuos, o sea, no hacen daño a nadie. ¿Sí? Y bueno, ahí tenemos otras células del sistema inmune como las amígdalas o los adenoides que evitan la función de que puedan agredir a estas células respiratorias. Las células epiteliales respiratorias ciliadas, la primera fuente de defensa es su cilio, ¿sí? Porque evita el agente extraño que ingrese. 2, producen moco, defensinas. El moco como tal hace que los microbios quedan atrapados también. Por eso también nuevamente lo repito, en la inmunidad celular y nuestra primera fuente de defensa, que es la barrera epitelial, cuando una persona tose, es un sistema de defensa frente a alguna infección respiratoria, ¿sí? Entonces, como médicos, pregúntate, ¿hay medicamento que funcione contra la tos? Antitusígenos. Que mientras ustedes los aprendan en la medicina, es decir, cuando lleven fármaco, les van a decir que sí funciona, pero realmente no funciona. No existe un medicamento que te calme la tos. Si así fuera, lo tomarías así como tomas una pastilla para la fiebre, al día siguiente, a las horas se te pasa. Cuando tomas un antitusígeno, al día siguiente sigues tosiendo y poco a poco se va retirando. Porque realmente el antitusígeno funciona evitando tal vez que la frecuencia de la tos no aumente, ¿sí?
pero no significa que la va a erradicar. La tos se va a desaparecer cuando tu sistema inmunológico termine de eliminar el microorganismo o se desinflame simplemente la vía aérea, ¿sí? Porque es nuestro principal sistema de defensa. Y es un principal sistema de defensa que también te hace confundir, ¿sí? Porque les voy a poner un caso, ¿ya? Paciente de, no sé, 50 años que empieza con una infección respiratoria, ¿sí? Pero este paciente, pues es medio histriónico, mejor dicho, es medio esquizofrénico, ¿sí? Medio, les digo, entre comillas. ¿Por qué? Porque le gusta que se le pase la enfermedad rápido, como la mayor parte de nosotros, ¿sí? Así que va con el médico y le dice, dámela más fuerte, o quiero que se me pase rápido. Entonces el médico le receta X cosas, no sé, antibióticos. Y la cuestión es que lleva 7 días y sigue con tos, o sigue con sensación de desgano, ¿sí? Y él sigue tomando pastillas, y sigue tomando pastillas. Y no se le va la tos, y no se le va la tos. Después le empieza a doler el estómago, ¿sí? En la boca del estómago. ¿Ya se le pasó la gripe? Pregunto, en el momento que le dolió el estómago. Sí, lo único que sigue es con tos, pero ya no tiene lo demás. En ese caso que les he puesto, es un paciente muy frecuente. Paciente que tiene una infección respiratoria y tú lo curas, le das su respectivo tratamiento, cumples el tratamiento, pero él, como no se le va la tos, decide seguir tomando las pastillas, a pesar de que ya cumplió, ¿sí? Si tú sigues tomando pastillas, las pastillas son tóxicas de alguna forma cuando llegan a un nivel. Si le empezó a doler el estómago, el paciente está haciendo gastritis, ¿sí? Y si tú haces reflujo, porque tu estómago está inflamado y empieza a hacer gastritis, reflujo gastroesofágico, el reflujo inflama el esófago, ¿sí? Si el esófago está inflamado, te va a dar tos. O sea, de la tos que ya tenías, vas a tener más tos, ¿sí? Entonces la diferencia viene ahí. Cuando tú tienes al paciente con tos, dices, ¿se le pasó la infección? ¿O es que ya está haciendo una tos por un reflujo? ¿No? Y hay pacientes también que son tan estresados que a veces hacen una tos emocional también. ¿Ok? Entonces hay pacientes que tos, y en realidad es acá. Entonces la tos es uno de los síntomas, para mí, porque no es una enfermedad, es uno de los síntomas más difíciles de manejar dependiendo del paciente. Porque a veces puede ser una tos por la gripe realmente, a veces puede ser una tos gástrica por el reflujo gastroesofágico y a veces puede ser hasta una tos producto de su cabecita. ¿Sí? ¿Ok? Y a veces también puede ser una tos ocupacional, porque si trabajas en un lugar donde hay polvo va a estar tos y tos y tos. ¿Sí? Entonces realmente a veces ese síntoma de la tos confunde mucho al médico, hasta el más experto. ¿Ok? Pero al final y al cabo es un sistema de defensa. Y como pueden ver ahí, pues obviamente tenemos nuestro epitelio con nuestros cilios y van a participar distintos tipos de cosas que ya hemos visto. Los receptores TCR, para que se activen algunos macrófagos, mejor dicho, secreten interleucinas y lleven a la lisis de alguien por algo, ¿no? Por la respuesta TH1, por la respuesta TH17. ¿Ok? En la piel es algo parecido. ¿Cuál es el principal microorganismo productor del acné? Propio, ni bacteria, acnes, ¿sí? Entonces, todas las personas que tienen acné debemos entender de que se produce por un microorganismo que vive en nuestra flora normal, sobre todo en las zonas donde hay grasa, ¿sí? Y pues ese microorganismo genera si es que hay un porito que se tapa, si está dentro del microorganismo se va a producir un absceso, una pústula, algo, ¿sí? Pero ese microorganismo vive con nosotros. Entonces, ¿para qué tiene que contribuir que aparezca el acné? Los diferentes tipos de piel, ¿sí? Por eso la importancia de hacer una adecuada evaluación con el dermatólogo, y por ahí viene la importancia de por qué el dermatólogo, aunque unos digan que no, que es el que trabaja menos y el que también gana más, pero tiene mucha importancia, porque realmente la piel es el reflejo de todo lo que nosotros hacemos, ¿sí? Dicen alguna vez, ¿no? La piel es el reflejo de lo que comes. Tienes razón. O sea, si es que tú comes mal, tienes un exceso de grasa, vas a tener también un exceso de secreción de grasa en tu piel. Por lo tanto, vas a ser más susceptible a tener acné, ¿sí? La razón también por la cual cuando tienen algún amigo, no sé si tendrán algún amigo, yo sí, que se dedica al fitness, al fisicoculturismo y empiezan a consumir esteroides, pues al día siguiente o varios días después está con un acné, ¿sí? Porque es un exceso de colesterol. Al final el esteroide es un exceso de colesterol, ¿sí? Y el rebote es pues tener acné.
O cuando consumen mucha proteína también, porque sobrecargan el intestino, más bacterias metabolizando y por lo tanto la piel va a responder de esa forma. ¿Sí? ¿Ok? ¿Y qué tenemos nosotros en el sistema cutáneo? Esto, ¿no? Queratinocitos que producen queratina y eso actúa favoreciendo la síntesis de citocinas y de tensinas. Las células de Langerhans, que al final y al cabo funcionan como un macrófago, captan el antígeno, ¿sí? Y las células dendríticas, que son las células en las cuales funcionan como presentadoras o a veces como efectoras también. ¿Ok? Y si se dan cuenta, viendo esta imagen, hay mucha interacción de interleuquinas también acá, ¿no? La principal, TGF-β, ¿sí? Y esta es la razón por la cual cuando hoy tenemos un cáncer de piel, la principal citokina expresada es TGF-β, porque es la que más expresa también, ¿sí? Carcinoma vascular, TGF-β. ¿Qué más? Si no saben qué es el carcinoma celular, es el principal tipo de cáncer de piel que hay, sobre todo en zonas como la nuestra. Es una ciudad de equipo donde hay mucha radiación UV. Lo principal que puede desarrollar es carcinoma celular. El melanoma, que es más agresivo, también tiene TGF-β en altas cantidades, ¿sí? Y ahí miren, ¿cuál es, de todo, solo viendo este gráfico, cuál es el órgano que más linfocitos tiene? Los ganglios linfáticos, ¿sí? Y justo esa es la razón por la cual es un órgano linfático de los primarios, mejor dicho, de los secundarios, pero de los principales. ¿Ok? Porque con todos los microorganismos y toda la exposición a los microorganismos y la respuesta que tengan nuestros linfocitos, siempre termina en los ganglios, ¿sí? Te expones cuando eres niño al virus de la varicela, cuando eres adulto te puede dar el virus de la varicela zoster. ¿Dónde queda la memoria? En el ganglio. Te da cáncer de mama. Ya está saliendo como la actriz, ¿cómo se llama? Adriana Suazo, peruana. No me acuerdo. Andrea Suazo, creo. Andrea Suárez. Bueno, hay una peruana que tuvo cáncer de mama hace poco, que también era actriz. La que era la enamorada del Joel en el fondo de sitio. Natalia Salas. Natalia Salas, eso. Y ahora hace poco vi que manifestó de que tuvo un rebrote de metástasis, ¿sí? Sí, pues porque en el cáncer de mama hay diferentes tipos de causas. La primera es genética, la siguiente es hormonal, la tercera va a depender de cuántos genes activos tiene, ¿no? Para mí el cáncer de mama es una de las enfermedades más difíciles de tratar por un oncólogo porque tiene distintas fuentes. O tiene alterado un receptor, o tiene alterado genes, BRCA1 y BRCA2, y cualquiera de ellos pues tiene distinto tratamiento. Si es que el cáncer es de origen hormonal, tienes que regularlo con hormonas, quimio y radio, ¿sí? Porque es cáncer. Y si es que tiene origen genético, tienes que regularlo con quimio y radio y tratar de que no vuelva a aparecer en otras zonas. Porque si es genético, el BRCA1 y el BRCA2 no solo están en mamas, también están en ovarios. ¿Sí? Entonces, si no resulta con cáncer de mama, el siguiente punto del lugar de desarrollo puede ser el cáncer de ovario. ¿Sí? Por eso es que Angelina Jolie, ¿sí? Angelina Jolie, ¿no? Ella se quitó ambos mamas porque tenía mutados ambos genes. Entonces tenía alta probabilidad de hacer cáncer de mama. ¿Sí? Pero no se puede quitar ambos ovarios, ¿no? Así que luego lo demás era controles. ¿Acá? Esa fue su forma radical de eliminar que le daba el cáncer de mama, porque tenía los dos BRCAs mutados. ¿Sí? Y pues ahí ya, por ejemplo, a Natalia Salas ahora sí tiene un recrudecimiento, una nueva metástasis, porque hay algún ganglio que tuvo todavía la enfermedad y tiempo después pues ya se han expresado en algunos otros lados, ¿no? Generalmente hueso y pulmón. En este caso creo que es vértebra, entonces hueso. ¿Sí? El cáncer de próstata funciona igual. ¿Ok? Tú erradicas el cáncer y tal vez el paciente ya está bien, pero tienes que darle un seguimiento porque capaz a los 5 años puede acercarse cáncer de, mejor dicho, metástasis en vértebras. Y toda la información está acá. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, por ejemplo, eso vamos a leer lo que ya está puesto ahí, ¿no? Que son cosas importantes de su libro. Bueno, la principal forma de inmunidad adaptativa del intestino es la inmunidad mural dirigida contra los microorganismos de la luz. ¿Sí? El predominio de IgA en las secreciones intestinales, en especial en el intestino, se debe al hecho de que los linfocitos ve activados en los ganglios linfáticos que drenan la mucosa o en los tejidos linfáticos mucosos
tienden a sufrir un cambio de clase a la IgA. Y de hecho de que los linfocitos B productores de IgA tienden a alojarse en el intestino. El antígeno puede llegar desde la luz hasta el GAL, que ya les he mencionado que es la parte mucosa del intestino, a través de células especializadas dentro del epitelio intestinal denominadas células M. Y las células M se localizan en las regiones del epitelio intestinal denominadas epitelio asociado al folículo o de la cúpula, situadas sobre las cúpulas de las placas de Peyer y otras estructuras light. ¿Sí? Y acá lo más importante es esto. ¿Esto qué es? Mírenlo en macroestructural. Si se dan cuenta, cuando ustedes miraban al microscopio, así no era su epitelio intestinal. Su núcleo, su núcleo, su núcleo. Sus hilos, sus hilos, sus hilos, sus hilos. ¿Sí? ¿Qué pasa si el corte en vez de ser así es así? Van a ver eso. Van a ver una célula así, con su núcleo. Van a ver una célula así, con su núcleo. ¿Sí? Acá. Solo el corte lo hemos hecho así. Cuando nosotros podemos ver este tipo de cosas, como son células intestinales, pero en este caso los han marcado con fluorescencia, por eso están marcando verde. ¿Sí? Y acá nosotros lo que podemos marcar con fluorescencia son las inmunoglobulinas que hay. Entonces acá pueden ver claramente lo que hemos leído en la diapositiva anterior, que la mayor parte de inmunoglobulinas que hay en un epitelio intestinal siempre va a ser IgA. ¿Sí? Y por ahí hay una que otra IgA, IgE o IgE. ¿Ok? Y ahí voy a sentarme la barba un poquito. ¿Quién está de acuerdo que una mujer hoy en día puede ser presidente de la República, CEO o cualquier cosa mejor que un hombre? La mayor parte, ¿cierto? Pero hay una creencia que dice que les es más difícil que un hombre. Por eso es que hoy en día todavía los CEO siguen siendo hombres. ¿Por qué creen que es más difícil que un hombre? No es por un tema de capacidad. Porque capacidad pueden tener más que nosotros. Es por un tema de tiempo y biológico. Porque todas las mujercitas en algún momento van a llegar a ser mamás. O van a tener la intención de querer ser mamás. ¿Sí? Entonces cuando un hombre que es CEO, lo único que el hombre tiene que hacer es hacer el hijo. Perdón por la palabra, pero es lo único que tiene que hacer. Cuando quiere ser médico, también lo único que tiene que hacer es ser el hijo. Pero él no va a cargar la panza. ¿Sí? Entonces, una mujercita es más difícil de ser CEO porque va a tener que cargar la panza en algún momento y eso va a dificultar tal vez sus actividades. O va a tener que hacerse cargo de su hijito que es recién nacido o tiene de 1 a 2 años. ¿Sí? Entonces, por eso es que todavía es un poquito más difícil. Porque todavía tenemos eso en la cabecita que también es realmente bien cierto, que la mayor parte de las mujercitas tienen que hacerse cargo de su bebito, por lo menos en los primeros años de nacido. ¿Ok? No tanto el papá. ¿Ok? Entonces también eso, ¿en qué influye en la medicina? En el número de aparición de algún tipo de enfermedades. Si es que digamos que la mamá es una CEO, ¿sí?, de alguna empresa o alguna personalidad importante y tiene su bebito, mucho tiempo para darle de lactar no va a haber, ¿cierto? Entonces a ese bebito tal vez le van a dar fórmula, ¿sí? O lo van a dejar en la casa con la familia, como hoy en día pasa con los niños, hoy en día, también en mi época también pasaba con eso. O sea, por ejemplo, mi mamá, cuando me tuvo por trabajar, seguro que me cuentan, no me dio mucho pecho, ¿sí? Más era con fórmula. Cuando eres adulto, ¿qué puede aparecer? Si no tienes una buena fuente de IgA formada desde el inicio, puedes tener susceptibilidad a tener problemas intestinales, a tener atopías, ¿sí? ¿Qué hay más en el intestino? IgA, ¿sí? Cuando eres niño, tu única fuente de IgA va a ser la leche materna o las inmunoglobulinas que te pase la madre, ¿sí?, que van a ser IgGs. Entonces ese niño que no está recibiendo leche materna va a tener menos inmunoglobulina A en su epitelio, ¿ok? Por eso cada vez que tome fórmula probablemente va a estar con diarreitas, ese tipo de cosas, ¿no? O que consuma algo nuevo y va a estar con diarreitas porque no tiene una buena fuente de IgA. Ya luego, cuando va madurando como adulto, recién va a formar más por sus propias células, ¿cierto? Entonces a eso a lo que me refería, de que ese tipo de cosas, por lo cual a un recién nacido se le prive de su alimentación por leche materna,
por un tema laboral de la madre, puede generar la aparición en ese bebito de atopías o problemas intestinales porque no está recibiendo una buena fuente de IgA. ¿Sí? Porque la leche en polvo no tiene IgA. No sé si me dejé entender. ¿Sí? Pero ahora las mujeres están usando bombas. ¿Qué? O sea, bombas para sacar la leche de los bebés. Claro, a eso es a lo que me refiero. Hoy en día tenemos esa ventaja, ¿no? Antes no había eso. Hoy en día la mayor parte de mujercitas que tienen alta actividad laboral, pues llevan sus extractores, guardan su leche y ya luego lo dejan para el bebito. ¿Sí? ¿Ok? ¿Y sabían que existen los bancos de leche? En el Perú el primer lugar donde hay un banco de leche es Cusco. ¿Sí? Imagínense un bebito que nace y por X motivo su mamá no pudo vivir al momento de su nacimiento. Ese bebito no va a tener leche materna que consumir, va a estar sentenciado a fórmula. ¿Sí? Entonces en Cusco ya tienen un banco de leche. Para todos los niños que no pueden tener consumo de leche por sus mamás, las mamás extraen un poco más de leche y lo dejan en el banco, la pausterizan y se la dan a un bebito. ¿Sí? Y en el mundo ya existe eso también, es mucho más frecuente, un banco de leche. Así como hay un banco de sangre, hay un banco de leche. Y es bien útil, ¿no? Y sobre todo porque ayuda a hacer distintos tipos de investigaciones relacionadas a esto, ¿no? Con las inmunoglobulinas. ¿Ok? Bueno, eso ya hemos visto en la clase de la IgA abdominal. ¿Dónde quiero llegar? Acá. Por ejemplo, eso es lo que le estaba mencionando, ¿no? En la glándula mamaria, la IgA principal viene de la leche materna, sobre todo cuando se da la primera leche, que es el calostro, al bebito, y se van a activar distintos tipos de receptores a nivel de su lámina propia, como la poli-IG, que capta las inmunoglobulinas I y A, mejor dicho, las inmunoglobulinas A, para que las transporten y las secreten a la luz del intestino. Y en la piel, pues tenemos alta cantidad de linfocitos, más del 95% de los cuales tienen un fenotipo de memoria. Acá se dan cuenta todos esos, pueden contribuir a la memoria. Ya eso también es importante. Como les mencionaba, hay algunas, mejor dicho, hay algún tipo de células, mejor dicho, algún tipo de moléculas que influyen en la aparición de algunas enfermedades desde el punto de vista inmunológico. ¿Dónde actúa esta vitamina D? ¿En el núcleo o en el citoplasma? ¿Se acuerdan los receptores que hemos mencionado? Vitamina D, esteroides. Se va al núcleo, ¿sí? ¿Cómo se sintetiza la vitamina D? Ustedes que han visto fisiología. Por los rayos solares, ¿cierto? Tienen que exponerse al rayo solar para que se secrete vitamina D. Y también ese es el motivo por el cual cuando te expones a mucha radiación solar puede haber alteraciones y cáncer. Porque como la vitamina D va al núcleo, desde ahí se altera alguna estructura de nuestro material genético y puede aparecer una célula anómala y aparece el melanoma, el cáncer vasocelular. ¿Sí? ¿Ok? Ahora sí la importancia de esa vitamina D, ¿verdad? ¿Saben qué es esto? CCR4 y CCR10, de todo lo que les hemos estado explicando. O CCL27, CCL27 y CCL17. ¿Es una citosina? ¿No? Ya eso lo vamos a ver ahora. ¿Sí? Es una quimiosina. Todas las quimiosinas generalmente son CCE o CR o CCL. ¿Sí? ¿Ok? Las quimiosinas se suelen expresar así. Y pues eso ya lo hemos visto alguna vez, ¿sí? ¿Cuál es la única inmunoglobulina que pasa en la barrera fetoplacentaria? La G, ¿cierto? ¿Y cuál es el único receptor que se estimula desde el nacimiento y que puede prevalecer con el tiempo? Es el receptor neonatal para FC, ¿sí? Para la fracción constante. Como su nombre lo dice allí, el transporte de la IgG materna a través de la placenta está mediado por un receptor específico para la fracción constante de la inmunoglobulina G, denominado receptor neonatal para la fracción constante, que se expresa en las células del sincitio trophoblasto, que el sincitio trophoblasto es lo que va a ser la placenta, ¿cierto?
de las vellosidades placentarias que forman una barrera entre los tejidos maternos y los fetales. ¿Ok? Bueno, han llevado embrión, pero les han explicado cómo surge la preeclampsia en las mamás gestantes. ¿Qué? ¿Les han explicado? Esa es pregunta cuando lleguen a obstetricia. Por el problema en el sincitio trofoblasto. ¿Ya? O sea, las células del sincitio trofoblasto, cuando tienen una mayor expresión de algún tipo de citoquinas o moléculas de inmunoglobulinas, ¿sí?, contribuyen a que puedan dañar los vasos sanguíneos de la mamá. ¿Sí? Como que se los afectan porque no están tan vasodilatados, pero que la sangre no llegaba y ejercen presión. Exacto, hacen que se vuelva más estrecho el vaso sanguíneo. Y si tú estrechas un vaso sanguíneo en fisio, ¿qué pasa? Aumenta la presión porque aumenta el fluido sanguíneo. ¿Sí? ¿Y la preeclampsia qué es? Aumenta la presión arterial durante el embarazo. ¿Sí? ¿Acá? Entonces es importante. Ya así vamos a ver lo de las quimiosinas. ¿Qué hora es? 8, ¿no? Está bien. Acá son 15 diapositivas también. Entonces, como les mencionaba, esto ya es tercera fase, ¿ya? Ya. Esto sí lo saben. ¿Qué es esto? Esto sí les hemos explicado. Es una molécula de adhesión. ¿Sí? Cuando el leucocito migraba a través del epitelio y luego se introducía dentro del sistema, ya sea por su proceso de liapedésis o esto, acá habrían distintas integrinas y selectinas, ¿sí? Pero para que esa integrina o selectina permita el paso, o mejor dicho, la adhesión, tiene que haber una molécula de adhesión, el silicano, ¿sí? Entonces ahí, como es nombre adicional, el leucocito está migrando, hay integrinas de alta afinidad que están en su superficie, pero para pegarse necesita una molécula de adhesión, que es el silicano, ¿sí? Y en el proceso pueden aparecer distintos tipos de quimiosinas. ¿Ok? Listo. Ahora, quimiosinas hay 47, básicamente. Humanas, ¿no? Porque pueden haber más, pero humanas hay 47. ¿Sí? Y se clasifican en familias, como les mencioné, CC o CXC. ¿Sí? Cuando le agregan un R, como le puse hace rato, eso ya implica que es receptor. ¿Sí? Mientras tanto, solo como quimiosina es CC o CXC. ¿Sí? Las CC son también las denominadas beta y las CXC son las denominadas alfa. ¿Ok? Cada una de ellas tiene aminoácidos como tal, que son proteínas, y tienen algunas moléculas que tienen sulfuro. Por ejemplo, acá tienen 2 cisteínas. ¿Ok? Y bueno, las quimiosinas son la gran familia de citocinas, o sea, son parte de las citocinas, ¿ya? Pero eso va a depender del libro que lean, porque hace más de 10 años, quimiosinas, o hablar de citocinas, era lo mismo que hablar de quimiosinas, decían que eran sinónimos, ¿sí? Pero en los últimos 10 años ya la cosa ha cambiado, o sea, las quimiosinas son parte de todas las citocinas que hemos visto, ¿sí? Así como hay una interleucina 1, interleucina 10, interleucina 12, que son citocinas, ya, ahora también hay citocinas que son quimiosinas, ¿ok? ¿No? Y por ejemplo, ahí tenemos un montón, ¿sí? La mayor parte funcionan en el reclutamiento de leucocitos, ¿sí? Ahora miren, céntrense aquí. Todas estas son las citocinas que conocemos por ese nombre, pueden ser CC o CXC, ¿sí? Solo agréguenle la R al final y lo convierten en un receptor, ¿sí? Cada una de estas quimiosinas tiende a tener un receptor, ¿sí? A la cual se van a unir. Por ejemplo, de ahí las más importantes suelen ser estas. ¿Sí? El CCR5, porque es el que participa en todos los mecanismos de regulación celular, porque se activan las natural killer. Y sobre todo es el más expresado en VIH. ¿Sí? Como su nombre lo dice, receptor del VIH. El CCR7, porque como su nombre lo dice, activa mayor parte en ganglios linfáticos. ¿Sí? Por eso se expresa en la mayor parte de cáncer. Con el CCR8, que no está por ahí.
Y el CCR4 porque participa en el reclutamiento del linfocitos T y neutrófilos. ¿Ok? Y luego pueden haber más. Por ejemplo, en el intestino está el CCR9. En piel está el CCR10. ¿Sí? Pero si a mí me dijeran estudia y aprende, yo me aprendería básicamente esos tres, porque son los que más común se expresan. ¿Sí? Y ojo, la mayor parte de ellos está asociada a proteína G, como su nombre lo dice ahí. Los receptores de quimiosinas pertenecen a la superfamilia de receptores acoplados a la proteína G, ligadora del guanosino trifosfato, que es el GTP, en dominios transmembranosos. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son sus funciones? La primera, adherir. ¿Sí? Por eso tiene que ver con el ICAM. Aumento de la adhesión de los leucocitos al endotelio. La migración de los leucocitos a través de los vasos sanguíneos y es el lugar de la infección o daño tisular. ¿No caso? Las quimiosinas participan en el desarrollo de derrames linfáticos y regulan el tráfico de linfocitos y otros leucocitos a diferentes zonas de los tejidos linfáticos secundarios. Y las quimiosinas son necesarias para la migración de las células dendríticas desde el lugar de la infección hasta los ganglios linfáticos que los drenan. ¿Sí? Entonces, básicamente, pongámonos a pensar, ¿qué pasaría si un paciente no secreta algunas quimiosinas o tiene problemas en los receptores? Alguna inmunodeficiencia, porque no va a poder migrar el leucocito al punto de acción. ¿Sí? Y ahí, por ejemplo, es el ejemplo más característico, ¿no? Tenemos el leucocito, que puede tener integrinas de baja afinidad o de alta afinidad. Eso va a depender de qué tanta unión va a tener con este receptor de molécula de acción. ¿Sí? Va a ir migrando y se va a encontrar con los que les mencioné, ¿no? Selectinas o integrinas, aquí en el medio. Se puede unir a una selectina a través de su receptor, o mejor dicho, de su integrina. Y cuando va pasando hacia abajo, se van a activar los distintos tipos de quimiosinas. ¿Sí? Para que lo recluten al leucocito que está viniendo y pueda luego generarse todas las cascadas que hemos hablado después. ¿Sí? Acá una vez más. CCR7, adhesión de integrinas y quimiosinas. CCR5, igual activación de integrinas y quimiosinas. CXR3, activación de integrinas y quimiosinas. ¿Ok? ¿Esto qué es? ¿El VIH, creo? Sí, miren, esto lo he puesto para que vean cómo es el VIH. El VIH tiene muchas glicoproteínas, ¿sí? GP41, GP120, GP61, tiene un montón, ¿ok? Pero las más implicadas por las cuales infectan a nuestros leucocitos son el GP120 y el GP41. De hecho, esas son las dos glicoproteínas que más se buscan en un examen de Western blot. ¿Sí? Sí saben que es un examen de Western blot, ¿no? ¿No? ¿No les enseñaron eso en biología celular? Ya miren. ¿Cómo se lo explico? ¿Alguna vez han hecho una campaña acá en la universidad que les hayan dicho descarte de VIH y les clavan el dedito? Ya, ¿qué prueba es esa? Es una prueba rápida que funciona en base a... Exacto, funciona en base a inmunoglobulinas, ¿no? Entonces, generalmente esas suelen ser pruebas de inmunocromatografía, ¿ok? Detectar una inmunoglobulina G, le colocan una gota, si es que migra o no, y hay una inmunoglobulina G comprometida, puede marcar o no, ¿sí? Traducido al español, esta es la plaquita donde marca positivo y negativo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Si tú colocas la gotita de sangre aquí y va migrando, si sale negativo solo tiene que migrar hasta ahí, ¿sí? ¿Ok? Ajá, exacto, hasta el control. Y si migra hasta acá y sale dos cruces, mejor si sale una raya más, es positivo, ¿sí? Es una prueba inmunocromatográfica, porque de esa molécula, que es una inmunoglobulina, se va moviendo de acuerdo al peso, ¿sí? Si llega hasta acá, al control, genial, la prueba funciona, marca. Pero si hubiera una inmunoglobulina relacionada a una infección anterior o pasada por VIH, va a seguir migrando la otra inmunoglobulina y va a marcar en su punto de reactividad, ¿sí? Pero ¿cuánto demora en aparecer una IgG o una IgM? Meses, ¿sí? O sea, yo me infecto ahora y demora en aparecer meses, ¿ok? Por lo tanto, si yo el día de ayer me fui a Alif y me encontré con una anfitriona y tengo
y lamentablemente la anfitriona tenía VIH y me hago la prueba al día siguiente, ¿marco o no marco? Se les pide hacer después de 3 meses ese tipo de pruebas, después de 3 meses de haber tenido relaciones. ¿Pero por qué? Porque no marca, ¿cierto, Alicia? Porque no marca. O sea, si yo me infecté de VIH ayer, pues obviamente esta prueba no va a marcar, porque yo no necesito encontrar la inmunoglobulina. La inmunoglobulina va a aparecer 3 meses después, tal vez, ¿sí? Pero lo que hice ayer no va a aparecer, ¿ok? Por lo tanto, a ese paciente que hay sospecha no le tendría que hacer este tipo de prueba, ¿sí? Alguien por ahí me puede decir, no, ¿saben qué, doctor? Vamos a hacerle una ELISA, una prueba de inmunoensayo. Ok, hazle si quieres, pero igual sigues buscando IgG o IgM, ¿sí? No tiene sentido, porque yo necesito ver al virus, no a lo que está dejando el rezago del virus, ¿sí? Otro puede decirme, profesor, vamos a hacerle quimioluminiscencia, que esa es la prueba que nosotros hacemos generalmente en el hospital y en el banco de sangre. Cuando ustedes estén en el internado médico, van a estar rotando por cirugía y el médico cirujano les va a decir, ok, mañana operamos esta vesícula, díganle toda su batería serológica. ¿Qué implica la batería serológica? Hepatitis B, VIH y core, creo, si no me equivoco, ¿sí? Todo lo que van a buscar, igual son inmunoglobulinas, porque es por quimioluminiscencia, ¿sí? Les cuento el problema que yo tengo en banco. En banco de sangre yo evalúo a una persona a ver si puede donar sangre, ¿cierto? Le entrevisto, ¿no? Por ahí tiene una buena hemoglobina, tiene un grupo sanguíneo que es congruente con el paciente o no, pero tal vez lo voy a aceptar. Hago la entrevista, me parece que puede ser, ya. Y yo tengo otra entrevista donde capaz el donante era yo, estoy poniéndome en el contexto, de que me fui al IF ayer y tuve relaciones con una persona que no era conocida, esa persona es criterio de rechazo. ¿Por qué? Porque si es que se contagió de algo, porque es un criterio de riesgo, ¿cierto? Haber tenido relaciones sexuales con una persona que no es conocida es un criterio de riesgo, ¿sí? Entonces, si es que llegara a pasar yo como donante y tuviera VIH, sí, o sea, me infecté, pero no lo sé, cuando me apliquen este tipo de pruebas en el banco de sangre que le van a hacer a mi sangre antes de soltarlas, van a salir negativas, ¿sí? Pero no significa de que la prueba se haya equivocado, sino que la prueba no está en el periodo de ventana accesible para hacerla, ¿cierto? Si es menor de 3 meses, se puede filtrar alguna de esas enfermedades, ¿sí? Por eso la importancia de hacer una buena entrevista, es decir, lo que hago yo, ¿sí? Y si llegara a filtrarme, digamos, me filtré, y pasa esa unidad de sangre contaminada con VIH, pues va a depender en el momento que se use, porque sí podría haber un riesgo de contagio, ¿sí? Bueno, eso ya luego les comentaré que es menos del 1%, porque como la unidad va a una refrigeración, cualquier estructura genética bajo temperaturas frías, 2 a 8 grados centígrados, se descompone, ¿no? Entonces el riesgo baja. Pero no significa que no, porque por ejemplo, ¿qué tendría que hacer yo para que ese paciente se contagie de VIH? Darle lo más pronto posible, ¿sí? Y a los niños, mejor dicho, a los recién nacidos, la sangre que nosotros tenemos que darle, porque tiene mucho más oxigenación y es recién extraída, es esa, la unidad de sangre que ha sido recién extraída. Por eso es que más o menos en el año 2009, 2010, en el Perú se contagiaron 6 a 7 recién nacidos con VIH. Porque un donante mintió en sus actividades que realizó, se filtró porque no estaba en el periodo de ventana de la prueba, y cuando se utilizó lamentablemente su paquete, en el hospital seleccionaron la unidad más fresca para partirla y fraccionarla en cantidades pequeñas, porque los bebitos usan cantidades pequeñas, a recién nacidos, ¿sí? Piña, tocó, coincidió todo. Entonces, justo ese periodo, que no había ingresado en la unidad al suficiente cambio de temperatura, el virus no se desintegró y se contagiaron los 6 neonatos, ¿sí? Por eso la importancia, ahora vuelvo a lo que estábamos explicando, que si tú buscas inmunoglobulinas por una enfermedad, no tiene sentido si es que tú tienes algún factor de riesgo. Tienes que buscar al virus, ¿sí? ¿Qué es lo que tienes que buscar en el virus? Sus glicoproteínas, ¿sí? Bueno, 120 y GP41. ¿Cómo se busca esto? Con una prueba que se llama Western blot, que es una prueba parecida a esta cromatografía, solo que tiene como que más puntos de marcación. Hay distintas glicoproteínas que tienen que marcar por lo menos las más importantes, o por lo menos más de 5 glicoproteínas positivas, como para dar un diagnóstico positivo a VIH, ¿sí?
Por eso dicen que la prueba gold standard o la prueba de diagnóstico principal, cuando quieres evitar las dudas, es hacerle un Western blot para VIH, ¿sí? En base a estas glicoproteínas. O, si te quieres sacar más el clavo, pues haz una prueba de biología molecular, lo que hemos visto, ¿no? Una PCR. Porque ahí te vas a buscar el material genético. ¿Ok? Entonces, cuando no tienen la certeza de que puede salir negativo en este tipo de pruebas, no te queda de otra más que ir a un Western blot o una prueba de PCR, o RT-PCR mejor dicho, para hacer el diagnóstico de VIH. ¿Sí? En el COVID, el igualito. ¿Qué pruebas hacíamos para hacer COVID? La del hisopado nasal, la de la sangre, y todas eran búsqueda de inmunoglobulinas. Si el contagio era muy reciente, no lo iba a encontrar. Así que tenía que buscar con una prueba de biología molecular, si es que quería detectar el virus de forma temprana. ¿Cierto? Ok. Entonces, eso es lo que quería explicar. Ahora todos me van a decir, pues entonces, doctor, cada vez que me transfunden sangre, pues tengo riesgo de que me contagien. No, el riesgo es muy bajo, ¿no? Igual que cuando te clavas con una aguja, te pinchas con una aguja en un accidente laboral, el riesgo es muy bajo, pero no excluye el riesgo. O sea, es bien bajo, pero no excluye el riesgo. ¿Ok? Y va a depender también, pues, dónde te transfundes, ¿no? Porque va a depender del control de calidad que le haga el banco de sangre y todo eso. En Europa, por ejemplo, la mayor parte de pruebas ya no se hacen con ninguna de esas pruebas de inmunoglobulinas, todo se hace con diagnóstico del virus, ¿sí? Pero en el Perú no, en el Perú todo es con inmunoglobulinas. Por eso la importancia de hacer una buena entrevista. Y por eso la importancia de por qué a nosotros como médicos patólogos nos interesa más que las donaciones sean de carácter voluntario. Porque el voluntario no miente, ¿no? El voluntario dona porque quiere de forma altruista, de corazón, ¿sí? Entonces ese no te va a mentir en la entrevista. En cambio, el que solo quiere devolver la sangre por X motivos, pues ese te puede mentir, ¿no? En cualquiera de las cosas que te diga, ¿sí? Y yo le tengo que creer, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces en el VIH se van a unir estas glicoproteínas que tienen su estructura, su envoltura, su cápside. Ingresa, y miren, para que el VIH pueda aprovechar de nuestro material genético, estas proteínas que están en la cápside las va a perder, ¿sí? Pero lo que no pierde es el material genético que está dentro, ¿sí? Ese material genético, como hebras que son, se inmiscuye dentro de nuestro ADN, en el ADN de nuestros leucocitos, de nuestros linfocitos principalmente. Por lo tanto, se reproduce conjuntamente con nuestros linfocitos, ¿sí? Por eso es tan difícil tener una cura contra el VIH, porque eso implicaría que ellos se han camuflado en nuestro sistema inmunológico para introducirse a nuestro ADN. Tendrías que eliminar todas nuestras células que tengan ADN para que no se reproduzca. ¿Te acuerdan del paciente que les conté que tenía leucemia? Claro, él se curó porque las células que producía eran como una nueva médula, ¿sí? Y todas las células antiguas que él tuvo, su propio sistema inmunológico nuevo, las empezó a destruir. Por eso se curó del VIH, ¿cierto? Y ya no se contagiaban las nuevas células. Bueno, ahí participan los dos receptores que les he mencionado, ¿no? CXR4 y CSR5, ¿sí? Eso es lo mismo, ¿no? Las glicoproteínas que se unen, CD4 obviamente es de nuestro linfocito y luego se reproduce conjuntamente con él. Entonces ese dibujo, aunque está medio feo, eso lo he sacado de un libro que se llama... Bueno, ese no es un libro base, ¿no? Pero se lo he puesto para que por lo menos lo entiendan. Hay un libro que es para el diagnóstico médico, solo para el diagnóstico médico, cómo aplicar distintos tipos de cosas médicas al diagnóstico médico. Por ejemplo, ahí dentro de esta inmunología. Y ahí te expresa qué receptores de quimiosinas se sobreexpresan en algunas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En mama son todos los CCRs, salvo los XR5, CCR6. En psoriasis son todos los CXR1, CXR4, CXR6. No es para que se lo aprendan, ¿no? Pero por lo menos para que lo tengan en cuenta, ¿sí? ¿Y por qué les he puesto esto? Por esto. Porque hoy en día nosotros, aunque no se mire bien, ¿no? Porque hoy en día nosotros, sobre todo los reumatólogos, diseñan los fármacos a tratar para estas enfermedades en base al receptor alterado de quimioquina o quimiosina, ¿sí? Por ejemplo, el Abatacel o distintos tipos de medicamentos son diseñados justo contra estos, ¿ok? Sobreexpresados en ese tipo de enfermedades.
Ahí, por ejemplo, ¿no? Ahí, ¿en algún lugar dice? Creo que no dice. No, no dice. Pero bueno, creo que sí se entiende, ¿cierto? Por ejemplo, ahí les pongo un caso, ¿no? Dice, paciente de 45 años, sexo femenino, ¿en quién se presenta más la artritis reumatoide, ¿sabe? En mujeres, ¿sí? Más o menos 6 por cada uno, ¿no? No es como el lupus, que es 9 por cada uno, pero más o menos. Paciente de 45 años, sexo femenino, acude a consulta con dolor, hinchazón y rigidez en las articulaciones de las manos y rodillas, que han persistido durante las últimas 6 semanas. La rigidez matutina dura más de 1 hora y mejora con el movimiento. ¿Entienden qué es con rigidez matutina? ¿Alguien? No necesariamente lo tienen que saber, porque eso sí es más de clínica. ¿No puede hacer este tipo de movimientos, por ejemplo? Sí, cuando ¿tú cómo haces el diagnóstico de artrosis versus artritis reumatoide? Porque generalmente es un paciente que te dice que cuando se despierta, si es que alguna vez lo han escuchado sus tíos, abuelos, primos, mamás, X, hijito, cuando me despierto, las manos las tengo adormecidas, tengo que estar así sobándome, porque cuando me despierto siento que como que me hubiera dormido sobre la mano, ¿no? Pero obviamente en las dos, no en una, ¿sí? Entonces, eso es un criterio de patrón inflamatorio de artrosis o de artritis, ¿sí? Cuando lleven clínicas van a ver que el diagnóstico diferencial depende del tiempo. Si es que la rigidez matutina dura más de 1 hora, podría ser artritis reumatoide, ¿sí? Si dura menos de 1 hora, podría ser solo artrosis, ¿ok? Y mejora con el movimiento, es decir, cuando ella te dice, ¿no? Que soba y soba, o las empieza a mover, se le pasa, ¿cierto? Eso es rigidez matutina. La paciente refiere fatiga y malestar general, no hay antecedentes relevantes de enfermedades autoinmunes previas. Articulaciones afectadas, dolorosas, con edema y sensible a la palpación. Con edema significa que están inflamadas, ¿no? Hinchadas, ¿sí? Ahora, es característico esto, ¿no? Las manos del paciente con artritis o artrosis son características porque generalmente son dedos delgados, que las articulaciones proximales y distales suelen estar inflamadas, ¿sí? Y dependiendo que pueden aparecer nódulos de Bouchard. Yo siempre me acordaba así, Bouchard, la B es más cercana, ¿verdad? Entonces está más cercana al metacarpo. Y Heberden, la H es más lejana, ¿no? Entonces está más lejano del carpo, ¿cierto? Entonces los nódulos de Bouchard o los nódulos de Heberden pueden aparecer en las articulaciones proximales interfalángicas, ¿no? Si es que aparecen, podrían ser indicativos de artritis, ¿ok? Sin evidencia de deformidades severas, eso es importante. La artritis por lo general lleva deformidades severas. La persona termina con los dedos chiquitos así, o los deditos de los pies también chiquitos, ¿sí? Tienen que utilizar prótesis que los acomoden y los mantengan rígidos, ¿ok? Y eso es lo que más lo incapacita. Pues imagínense un paciente con artritis severa que tenga los deditos chuecos o los de los pies o de las manos, pues no puede agarrar las cosas, ¿no? O a veces hasta no puede caminar, ¿sí? Laboratorio y estudios de imagen, velocidad de sedimentación, BCG, proteína C reactiva, elevadas, creo que hasta ahí la entienden, ¿no? Si es que es una enfermedad autoinmune o es una enfermedad inflamatoria, le dan que pedir patrones inflamatorios, pruebas de la reagina como PCR o velocidad de sedimentación globular, ¿sí? Si están elevadas, patrón inflamatorio. Factor reumatoide y anticuerpos anti-CSP positivos. Hasta ahí, cuando lleguen a clínicas la van a entender mejor. El hecho que te marque un factor reumatoideo positivo no significa que sea artritis, ¿eh? Porque el factor reumatoideo puede expresarse en toda enfermedad inflamatoria, ¿sí? Lo que sí se expresa netamente en la artritis es la la proteína anticitrulinada, que es el anti-CSP. Ese sí es criterio de la EULAR para diagnóstico positivo para artritis reumatoide, que te marque un anti-CSP positivo, ¿sí? El factor reumatoideo no tanto. Radiografías muestran edema periarticular sin destrucción ósea definitiva. Traducción, me está diciendo es un paciente que tiene artritis reumatoide, todavía empezando, porque no tiene destrucción ósea, no tiene afección de deformidades y más. Pero tiene toda la clínica de un paciente con artritis, ¿sí? Y la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune, porque hay sobreexpresión de algunos receptores de quimiosinas importantes porque hay daño a nivel articular, ¿sí? Entonces, por ejemplo, veamos. Quimiosinas en la artritis reumatoide, más implicadas CSL2, que también se conoce como MSP1, CSL3, que se conoce como MIP1-alfa, CXL8, que se conoce como interleucina 8, CX3CL1, que se conoce como fractalquina, ¿sí? Estas quimiosinas se elevan porque son producidas a nivel de las células sinoviales activadas e infiltrantes, promoviendo la llegada de células inflamatorias al espacio articular.
Los receptores de quimiosinas implicados suelen ser el CCR2, el CCR5, el CXR1, el CXR2, el CX3R1. ¿Sí? La interacción de quimiosinas con sus receptores induce señalización que favorece la migración, activación y supervivencia de células inflamatorias en la articulación. ¿Ok? Y esto es lo que lleva a que la articulación se inflame, que se debilite el cartílago, ¿sí? Que puedan haber, que se empiecen a comer el hueso. ¿Ok? La sobreexposición de quimiosinas a sus receptores en la membrana de células inmunes y las células noviales es responsable de la infiltración celular y perpetuación del proceso inflamatorio. La medición de estos marcadores puede ayudar a entender la severidad de la inflamación, cuando están muy elevados, ¿sí? Y potencialmente dirigir terapias dirigidas, valga la redundancia. Por ejemplo, eso, ¿no? Nosotros podemos diseñar un anticuerpo monoclonal contra el TNF-alfa, un inhibidor de TNF-alfa para ese paciente, infliximab, adalimumab, un inhibidor de la interleucina 6, tocilizumab, antagonistas de quimiosinas o receptores específicos contra eso. ¿Sí? Ahí viene la importancia de por qué sirven los anticuerpos monoclonales. O utilizar terapias modificadoras de la enfermedad, como metrotexate, o sales de oro, o leflunomidas, todas las flumidas. ¿Ok? Y otros tratamientos, obviamente antiinflamatorios, como corticoides, para regular la respuesta inmune, terapias físicas y rehabilitación, que eso es lo más importante. ¿Sí? Acá les dejo una carta. Nosotros podemos tratar de tratarlo al paciente con artritis con todo esto, ¿sí? Pero si la enfermedad no se controla, lo que lo va a incapacitar es que se le empiecen a chequear chuequear los dedillos y todo eso, ¿cierto? Y luego puede tener problemas respiratorios y más porque realmente se añaden más enfermedades. Pero, acá una capítulo. Toda enfermedad que ustedes tengan, chicos, y una especialidad del futuro para mí ya desde ahorita, es esta. Paciente que se fractura, termina en terapia física. Paciente que ha tenido COVID, termina en terapia respiratoria. Paciente que no puede hablar, termina en terapia de lenguaje. Paciente que le duele la espalda por una lumbalgia o algo ocupacional, termina en terapia física. Paciente que tiene artritis reumatoide o alguna enfermedad inmune, termina en terapia física. O sea, realmente lo que más ayuda a un paciente, a pesar de todos los medicamentos que yo le pueda dar, es la terapia física. ¿Sí? Por eso les digo que la especialidad del futuro hoy en adelante. ¿Sí? Y otra cosa y también la que más lo va a aliviar y menos efectos adversos le va a producir. Porque saben que en qué va a terminar este pacientito. Que va a ir con el reumatólogo y el reumatólogo le va a decir: ok, vas a tomar tu metrotexate todos los días y vas a tener tus controles mensuales, ¿sí? Para ver cómo va evolucionando la enfermedad. Estos medicamentos son gastrolesivos hasta las orejas, ¿sí? Así que ese pacientito que al inicio lo vas a controlar por 3, 4, 5 años, genial. Pero va a seguir tomando ese medicamento que es súper gastrolesivo. Al 5.º año, o sea, estoy echando números X, ¿no? Para que más o menos me entiendan. Pero después de ese tiempo, va a resultar en sala de emergencias diciéndote que está consangrado por vía digestiva. Obvio, porque le va a producir una úlcera gástrica, ¿cierto? De tanto medicamento gastrolesivo que le estás dando. Aparte de esto, les aseguro que le van a dar AINES porque le duele. Es decir, le van a dar ciclofenaco, ¿sí? Ese tipo de cosas, que también son gastrolesivos. Entonces, al final, todo ese pacientito va a terminar por una hemorragia digestiva producto de los medicamentos en el hospital, ¿sí? Por eso les digo que es complicado tratar este tipo de enfermedades autoinmunes. Porque vas a tratar de frenar la enfermedad con esto, pero van a aparecer otras cosas, ¿sí? Y yo sigo insistiendo, para mí lo mejor es empezar por acá. O sea, le das su tratamiento, pero siempre tiene que estar en terapia física, para que no se vaya desgastando tanto. ¿Ok? Doctor, pero se ha visto que ahora la artritis reumatoide como que se ha relacionado con la microbiota oral, que en el líquido sinovial de varios pacientes se han encontrado genes de ciertos microorganismos como la Bacteria, Porfiria, gingivalis también. Sí, ahí te doy toda la razón, Alicia. Y ahí ya no estaría pensando mucho como médico, sino como más investigador biotecnólogo, ¿sí? Porque sí es cierto, hoy en día lo que están ahondando es más en utilizar tratamientos con microbiota para regular algunas enfermedades autoinmunes, ¿sí? Hay probióticos que tú le puedes dar al paciente con la finalidad de que aumente su microflora intestinal, cutánea o X normal para que se regule esto, ¿no? Las enfermedades autoinmunes también es por la aparición de gérmenes patógenos versus gérmenes buenos, ¿sí? Entonces algo que están haciendo es, ok, démosle más gérmenes buenos para que esta balanza se invierta, ¿sí?
Por eso hoy en día para las enfermedades autoinmunes, como tú lo has dicho, para la artritis reumatoide suelen utilizar probióticos como una terapia alterna, ¿sí? Hay pacientes que tienen Sjögren, así se llama, síndrome de Sjögren, que es un ojo seco. Ese paciente, al tener mucosas secas, porque no solo es ojo seco, no sé, debuta con, doctor, estoy con la garganta seca, no puedo hablar, estoy ronco. No tiene gripe, tiene no lagrimea, o sea, dice, doctor, se me seca el ojo a cada rato. O, no sé, a ver, doctor, me salen heridas en la boca. Ya, ese paciente tiene todos los criterios para Sjögren, ¿sí? Tiene mucosas secas, tiene ojo seco, tiene mucosas en la boca seca y se le seca la garganta. Entonces no está con gripe ese paciente. Hay que echarse a buscar si tiene esta enfermedad autoinmune que es síndrome de Sjögren, ¿sí? Y a veces estos pacientitos, ¿qué les van a dar? Gotas, o sea, lubricantes del ojito, ¿sí? ¿Las artificiales? Exacto, los artificiales con alginato, cloruro de sodio, lo que haya, el uronato también, para hidratar ese ojito. Le van a decir que tiene que estar hidratándose constantemente y también hay unas salivas artificiales que también le hacen tomar para que no se le seque tanto la garganta, ¿sí? Y para que le abra la voz le darán corticoides en ese momento, para que desinflame la vía aérea. Pero otra de las alternativas es darle probióticos, que de hecho lo hacen, es darle unos probióticos en gotitas al ojo para que también favorezca que haya no tantos gérmenes malos, más gérmenes buenos y también la enfermedad vaya cediendo, ¿sí? Por eso hoy en día, y ahí sí ya termino, ya no se están haciendo tantos estudios con anticuerpos monoclonales y toda la parte inmunológica, terapia génica, sino muchos estudios con microbioma, porque piensan de que el futuro médico va a ser en dar gérmenes al paciente. Si tiene más gérmenes buenos, se le van a ir pasando o la aparición de enfermedades con gérmenes malos. Por eso el trasplante fecal. Por eso el trasplante fecal, sí, literal. O sea, el paciente que tiene problemas gastrointestinales, cáncer y otros, que también pueden surgir, es hacerle un trasplante fecal, ¿sí? Puro microbioma. ¿Ok? Listo, chicos, ahí terminamos. Me han pedido de que veamos el quiz. Vamos a verlo ya, para las respuestas.